Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en nuestra sección de consultorio empresarial, este miércoles de Derecho Comercial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que de alguna manera aún no es muy frecuente, no es muy utilizado por las empresas en el Perú, pero poco a poco es una figura que se ha ido o que se viene introduciendo con más fuerza. Hablamos del contrato de franquicia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos al contrato de franquicia es que se trata de una figura contractual atípica en el Perú. Cuando decimos atípica nos referimos a un contrato que no tiene una regulación propia, una regulación específica en la legislación peruana, como si ocurre, por ejemplo, en contratos que tienen pues un mayor uso, una mayor difusión y también pues ya una mayor regulación en nuestro país, como puede ser pues el contrato de compraventa, el contrato de mutuo, el contrato de leasing. En el caso del contrato de franquicia, pues se trata de una figura que, como mencionaba, no tiene una regulación específica. Por lo tanto, la regulación que se le va a aplicar son las disposiciones generales en materia de contratos, en materia de obligaciones y en materia de actos jurídicos que están contenidas en el Código Civil, pero básicamente en los elementos constitutivos del contrato, es decir, los elementos característicos de este contrato, pues nos tendremos que atener a lo que se haya establecido en el propio contrato, a los propios acuerdos de las partes, porque, como mencionaba, pues no hay disposiciones que regulen de manera específica la realización de este tipo de operaciones. Lo que tenemos que hacer entonces es dar una definición de lo que debe entenderse por un contrato de franquicia. Y como no existe pues una disposición legal que nos defina este tipo de contrato, tenemos que recoger los elementos que normalmente son característicos de este tipo de operaciones en la doctrina y en la práctica comercial más usual. Hablamos pues entonces de un contrato por el cual una determinada empresa que vendría a tomar el lugar del franquiciante en el contrato le cede, para ponerlo de alguna manera, le cede la franquicia de su negocio a otra empresa que vendría a ser la franquiciada o el franquiciado en la estructura del contrato, de tal manera que el franquiciado recibe toda una serie de derechos y conocimientos que le van a permitir operar un negocio con las mismas características que el negocio del franquiciante. Sabemos que esta es una figura pues que en sus primeros momentos tuvo como principal ámbito de aplicación el mercado de la comida, el mercado de la restauración, básicamente los denominados fast foods. Y la idea era pues que una empresa que originalmente partió o inició su negocio con un solo local comercial pudiera difundir sus servicios y sus productos en un mayor territorio sin necesidad de invertir de manera directa en la instalación de nuevos locales comerciales. De tal manera que lo que se hacía en este caso era cederle la franquicia a empresas, a sujetos distintos, que eran los que iban a invertir en la implementación de nuevos locales comerciales en nuevos territorios, pero respetando las características y las condiciones que en este caso establecía el franquiciante, quien recibía por parte de estos sujetos, de estos franquiciados, un determinado porcentaje de las ganancias que se obtenían pues con esta franquicia, con este negocio que había sido franquiciado. Entonces hablamos de un contrato que incorpora una serie de figuras que muchas veces incluso constituyen contratos independientes en otras circunstancias, pero que en este caso son incorporados bajo un solo gran contrato, digamos. Por lo tanto, el contrato de franquicia puede incorporar, por ejemplo, una licencia de marca o una licencia de un signo distintivo que permita identificar al local comercial. Tiene un contrato de licencia de know-how también, es decir, la cesión de todos los conocimientos que van a permitir elaborar los productos o prestar los servicios que son materia de la franquicia. Muchas veces tiene contratos relativos a lo que es política de personal, es decir, al respeto que va a tener en este caso el franquiciado de las políticas de personal que maneja el franquiciante. Políticas con respecto a los consumidores, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la decoración de los locales comerciales. Muchas veces también hay arrendamiento de maquinarias o de equipos que son indispensables para la prestación del servicio o para la elaboración de los productos que forman parte de la franquicia. Entonces,
Cada caso, cada operación en particular va a incorporar una serie de elementos en el contrato de franquicia que le van a permitir al franquiciado montar el negocio y poder operarlo en óptimas condiciones, de la misma manera como lo haría el franquiciante si es que quisiera operar directamente estos locales, ¿no? Entonces tenemos que el contrato de franquicia es una herramienta muy útil para una empresa o para un negocio que desea expandirse en un territorio que, de tener que hacerlo de manera directa, pues le involucraría una inversión bastante grande y también una responsabilidad en lo que tiene que ver con la implementación de estos locales en cada territorio. Haciéndolo a través de un contrato de franquicia, pues se deslinda este riesgo de la inversión en otro sujeto, de manera que si tal vez algún local comercial instalado en algún territorio en particular no tiene el éxito esperado, pues simplemente en ese caso será el franquiciado quien está corriendo con el riesgo de esa inversión, de tal manera que el franquiciante no se verá perjudicado. Aunque evidentemente puede haber un riesgo comercial en cuanto a la reputación que puede tener el negocio, es decir, incluso en este caso cuando económicamente el franquiciante no sufra un perjuicio, la franquicia sí podría sufrir un perjuicio en su reputación si es que muchos de estos locales que han sido materia del contrato de franquicia pues empiezan a cerrar porque definitivamente la percepción frente al público puede ser que la franquicia pues no está cumpliendo con determinados estándares de calidad y que justamente eso es lo que motiva el cierre de los locales, ¿no? Entonces hablamos pues de un contrato que conlleva muchos elementos que deben ser motivo de una negociación muy exhaustiva, muy detallista con cada uno de estos elementos. Cada aspecto debe estar regulado expresamente en el contrato porque, como mencionaba, al no tener una regulación propia en el país, no tendremos una norma legal a la cual acudir en caso de un vacío. Por lo tanto, todos los elementos característicos del contrato tendrán que establecerse expresamente en el propio documento, que por sí pues la recomendación general es que haya un documento por escrito de la franquicia, de tal manera que no hayan dudas con respecto a las obligaciones y a los derechos que tiene cada una de las partes en el contrato. Entonces, la recomendación general es que se cuente con una asesoría profesional con la finalidad de elaborar un contrato que después pueda ser utilizado con los distintos franquiciados a los que se les quiera ceder la franquicia para efectos de que nuestro negocio se pueda expandir, ¿no? Con lo cual debe tenerse mucho cuidado en establecer tanto las características propias del contrato como los elementos que puedan asegurar los intereses de cada una de las partes, ¿no? Hablamos de cláusulas de resolución, cláusulas de garantías, compromisos expresos por parte de cada una de las partes de respetar estándares de calidad, los derechos de los consumidores, la protección de los trabajadores, etcétera, ¿no? Todos estos son elementos que definitivamente deben estar incorporados en el contrato. Bueno, estimados suscriptores, estas son las ideas que quería compartir con ustedes con respecto al contrato de franquicia. Espero que les sean de utilidad en caso de que ustedes desearan celebrar alguna de estas operaciones. Muchas gracias por su tiempo, será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.